Raistlin 34 dice, lo vamos poniendo. Me ha puesto de mala leche que Yone Belarra y Podemos se opongan al envío de tanques a Ucrania porque, según ellos, eso contribuye a la escalada de violencia. ¿Qué dice usted? Imagínate que tienes una persona en el suelo que un tipo mucho más fuerte le está pegando. Esa persona no estaba haciendo nada, venía caminando por la calle, de pronto salió otro, lo empezó a golpear para quitarle la cartera. Y esta persona está en el suelo tratándose de defender y te dice, pásame un palo para defenderme. Dices, no, eso incrementaría la violencia. Que te pegue, que se lleve la carterilla, será la paz. Mira, lo que ocurre con Podemos es que es pro Putin porque Putin desafía a los Estados Unidos. De hecho, Putin cree que esta guerra, o por lo menos la gente que nosotros vemos en la tele rusa aquí, cree que... vamos a poner la banderita para que se enoje la gente. Cree que el hecho de que creen que están haciendo la guerra contra Estados Unidos, dicen que están haciendo la guerra contra Estados Unidos, y entonces Podemos se alinea con ellos porque es anti-yanqui. Yo creo que hay mucho de criticarse a Estados Unidos. Yo he sido enormemente crítico con Estados Unidos toda mi vida, pero no creo que pueda yo, o deba yo, ni nadie, llevar a tal extremo mi odio a Estados Unidos que lo pague yo con sangre ajena. Si esto equivale un poco a que como Hitler estaba en contra de Estados Unidos, pues decir, bueno, pues vamos a estar del lado de Hitler, ¿no? Porque los Estados Unidos está peleando contra él, Estados Unidos es el maligno imperio. Mira, Estados Unidos es mucho más que el maligno imperio y Ucrania no es Estados Unidos, ya lo decíamos la semana pasada, y a quienes están matando y masacrando a civiles ucranianos. Te voy a decir qué fue lo que yo les dije. Aquí tengo el Podemos se opone al envío de tanques a Ucrania, pues solo contribuiría a la escalada bélica, con una foto de Yone Belarra y de Irene Montero. Yone Belarra, que finge ser la secretaria general de Podemos, yo personalmente no lo creo que si ahí sigue mandando Pablo Iglesias, pero se ve guay que tenga Yone Belarra y que él ya se retiró de la política. Él ya, como fracasó, se retiró, no lo creo. Igual estoy equivocado. Y luego Irene, que ha metido al gobierno en el que está por un convenio que se tuvo que hacer y que no fue todo lo bueno que yo quisiera, ha metido al gobierno en una serie de líos que no tendría por qué estar, como la ley del sí es sí, o algunos aspectos de la ley trans que son problemáticos. Bueno, pero lo que dicen es solo contribuiría a la escalada bélica. Sí, si el agredido se defiende mejor, pues hay más violencia. Si el agredido no se defiende, claro que las cosas van a ser más rápidas y más pacíficas. El problema aquí son dos cosas. Primero que nada, que la izquierda teóricamente defiende la soberanía de los pueblos y la autodeterminación de los pueblos. Salvo de Ucrania. Porque yo no recuerdo, no me imaginaría yo a ninguno de estos personajes que son de una izquierda leninista revolucionaria, diciéndole a Rusia que le dejara de dar armas a Vietnam para defenderse de la agresión de Estados Unidos. Me parecería muy raro. O estos mismos personajes que se creen herederos de la República Española y no lo son, que en el momento del alzamiento del fascismo, frente de Franco, encabezado por Franco y sus cómplices, hubieran dicho a México y a la Unión Soviética, no le den armas a la República Española, porque esto solo aumentará la violencia. Dije que el fascismo se apodere de España y ya. Con eso ya estaremos en paz. Miren, como terminó la guerra, primero que nada, obviamente esto no lo habrían hecho. De hecho, yo he oído a gente de Podemos condenar a Francia y a Inglaterra por haberse puesto en un espacio de neutralidad, por haber defendido el no intervencionismo, la no intervención en la guerra civil española, lo cual desprotegió obviamente enormemente a un gobierno que era legítimo. Puedes estar en desacuerdo con él, puede no gustarte, lo que quieras, pero su legitimidad no está en duda. Y sin embargo, en este caso, lo que piden es la rendición.
pero no dicen que estén pidiendo la rendición, o no lo dicen abiertamente. Dicen que hay que darle una oportunidad a la paz, muy en plan John Lennon, y give peace a chance. Sí, pero mira, la paz en Vietnam era que Estados Unidos saliera de Vietnam. La paz en España era que el fascismo fuera derrotado, porque cuando el fascismo gana, te sigue machacando durante décadas, que fue lo que pasó. El problema de la guerra española no es solo la guerra civil que termina en el 39, es que del 39 al 75 se sigue persiguiendo a las personas que fueron de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y demócratas, y se sigue machacando a sus familias, y se les sigue humillando en los pueblos en España, y esto lo sabe todo el mundo. La guerra civil no terminó en el 39, termina en el 75, cuando finalmente Franco nos hace el favor de morirse. ¿Cómo es posible que estos mismos tengan la desvergüenza de decir que hay que dejar a Ucrania ser aplastada? La candidata, por cierto, de Podemos, pero no de Podemos, pero del Partido Comunista, pero que ya no es comunista porque ahora dice, o por lo menos finge ser socialdemócrata, pero que está allí en el gobierno por Izquierda Unida, que es Yolanda Díaz, y que ya se ve como la gran triunfadora de las próximas elecciones, o por lo menos más triunfadora que Pablo Iglesias, y por lo tanto con más oportunidades de ser vicepresidenta de gobierno en coalición con el PSOE. Muy inteligentemente dijo que ella no estaba ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Lo cual es el clásico no me mojo para no meterme en líos, porque si digo que estoy a favor de entregarle armas a Ucrania, se enojan conmigo los de Podemos, que ya están fritos conmigo, y si digo que está bien, está mal que se envíen armas a Ucrania, me estoy poniendo en contra de mi propio gobierno. Eso ya lo hace Irene Montero, que hace oposición dentro del gobierno. Bueno, pero miren, un personaje de esa izquierda, que es David Boyero, que creo que se cree anarquista, publicó esto en la revista Público: un año negando el pacifismo en Ucrania. ¿Qué es el pacifismo? Son las propuestas de Chomsky, las propuestas de López Obrador, las propuestas de muchas personas, de Roger Waters, por supuesto, que ahora si eres bajista y eres analista político, y viva la Pepa. ¿Qué es el pacifismo? Promover la paz. ¿Cómo se logra la paz más rápido? Dejando ganar a Putin. Esto no lo suelen decir. Afortunadamente este tipo es tan tonto que lo dijo. Tan malo sería entablar negociaciones para que en lugar del propósito inicial de Putin de anexionarse toda Ucrania, reconoce que era un propósito de anexionarse toda Ucrania, hiciera lo propio con Crimea, no es que ya lo hizo, y que Luhansk y Donetsk se independizaran. Esto lo está escribiendo hoy. Mientras Ucrania refuerza su integridad con su anexión a la OTAN y a la Unión Europea. Cuando resuelva sus déficits democráticos, que los tiene y muchos, aunque ahora interesadamente se oculten. Déficits democráticos los tiene cualquiera. Pero espera, Luhansk y Donetsk no se pueden independizar. Se han proclamado territorio de la Unión Soviética, territorio ruso, junto con Zaporizhia y no me acuerdo cuál era el otro. 4 regiones que componen el 20% de Ucrania han sido declaradas parte de Rusia. No se pueden independizar. Te estás haciendo tonto solo, porque toda esa izquierda se está haciendo tonta sola. Así que, ¿pero qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que verdaderamente más nos debería preocupar? Están sugiriendo negociar, que el mundo negocie con la tierra de Ucrania. Que la opinión de los ucranianos pues un poco da igual, ¿no? Los ucranianos son títeres. Se están matando porque les dijeron que se tenían que matar. No vaya a ser porque están defendiendo su casa, su familia, sus parques, sus escuelas, sus teatros, sus cines, su forma de ser. No, está peleando porque Estados Unidos les dijo que pelearan. No están peleando porque en 1991, cuando se independiza Ucrania, Boris Yeltsin, presidente de Rusia, presidente de la Federación Rusa, acepta, reconoce la independencia de Ucrania con las fronteras que tenía en ese momento Ucrania. Y hay que esperar hasta 2014, 23 años después, para que Vladimir Vladimirovich Putin, en su ansia por recrear el imperio ruso, ocupe Crimea
y lance la guerra del Donbass, que la lanza Vladimir Vladimirovich Putin por supuesto, con soldados que no son del ejército ruso, pero son pagados por Rusia. El grupo Wagner, la unidad Rusich, de la que vamos a hablar hoy, etc. Todo esto es lo que no nos han contado, o no les quieren contar la prensa de izquierda. Rusia reconocía las fronteras, ahora Rusia no las quería anexionarse Ucrania, quiere anexionarse Ucrania, es de lo que se sigue hablando. Los ucranianos no quieren, y tú vienes desde la izquierda, hijo mío, a decirles, no, déjense vencer, entreguen su tierra. Miren, ¿saben a quién están traicionando? No me están traicionando a sus propias ideas de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, de no agresión, de antiimperialismo, porque esto es una agresión imperialista en toda ley. No, están traicionando a la izquierda ucraniana, porque la izquierda ucraniana está peleando en el campo de batalla y en el frente por la defensa de la soberanía de su país. Taras Bilous, que es un joven historiador, socialista, editor y activista, que ahora dejó todo eso para hacerse soldado e ir a pelear al frente contra Rusia, dice que está librando la batalla de vencer los prejuicios que dominan a sus correligionarios europeos. No, si él es socialista, todo el grupo socialista de socialistas y demócratas, todo el grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo está con Ucrania y ha defendido el derecho de Ucrania a defenderse y ha promovido el envío de las armas que necesita Ucrania para defenderse de la agresión rusa. Pero dice Taras Bilous, a veces veo a los izquierdistas europeos haciendo declaraciones en línea con la propaganda rusa, diciendo, por ejemplo, que el Maidán fue un golpe de Estado fascista, que el idioma ruso está prohibido en Ucrania y que la guerra fue provocada por la OTAN. Uno de los motivos recurrentes es tratar de trasladar la responsabilidad de esta guerra a Occidente, diciendo que Rusia hizo lo que hizo porque fue provocada. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un socialista ucraniano de izquierda, que dice que lucha contra Rusia y dice, en 2014 la situación del Maidán era políticamente más matizada, era más comprensible, que a los izquierdistas occidentales les resultara difícil entender la situación. Pero ahora, tras la invasión a gran escala, la situación está absolutamente clara. Ya ha pasado tiempo suficiente para comprenderla, y esta entrevista se hizo hace 5 meses. Para ver quién tiene la razón y quién está equivocado. Está muy claro que Rusia se ha anexionado unos territorios en los cuales la gente no quería ni de broma unirse a Rusia. Y para nosotros el hecho de aceptar la anexión es simplemente aceptar que nuestros compatriotas sean torturados y asesinados cada día en los territorios ocupados. Porque igual que en España, si a Putin se le entregan esas tierras, se le está entregando a millones de personas que no quieren ser rusos, que van a sufrir la represión y los crímenes de guerra, pero ahora sin que nadie los pueda ver. Eso es lo que está haciendo la izquierda, o una parte de la izquierda leninista, la izquierda revolucionaria, la izquierda que se cree la única izquierda en España y en todo el mundo. Es vergonzoso, es asqueroso, es de una miseria moral increíble, y todo porque, como odian a Estados Unidos, esperan que, bueno, Putin pueda implantar un imperialismo que no sea el de Estados Unidos, pero que si miran lo que ha sido Rusia y los países que están sometidos a Rusia desde que comenzó el régimen de Putin, va a ser un imperio mucho peor todavía, que ese al que tanto miedo le tienen, porque aquí pueden llenarse la boca y hablar de cosas de las que no los dejarían hablar si Putin fuera su amo.